el domingo ya tenemos agenda, ¿no? Debemos estar agendados para el domingo. ¿Qué hay en la agenda para el domingo? Desmontemos la Navidad. ¿Cuántos les agradó ver una Navidad decorada? A mí me gustó mucho cómo quedó la decoración. No sé si a su merced le gustó. Y gracias por su aporte a todos aquellos que ayudaron a armarlo. Qué bendición, gracias a ti podemos tener una hermosa decoración y gracias a ti vamos a dejar el templo sin la decoración navideña, abriéndonos paso para este 2026. Un año que empezó fuerte, ¿no? Yo no esperaba cómo empezaba este año, no me lo imaginé. Sorpréndeme 2026, ¿cierto? Y me sorprendió. Me sorprendió porque empezamos con conflictos internacionales. Un año que empezó con conflictos. Normalmente cuando un año comienza con conflictos, nota como que tensión hacia futuro, ¿no? Cuando uno el 31 a medianoche está peleando con la familia, hay conflictos en la casa, pues uno pensaría, uy, pinta raro este año, pero quiero decirte que aunque este año empezó con conflictos políticos, que parecieran ser un poquito externos a Colombia, un poquito, pero tan cercanos por tantos hermanos venezolanos que tenemos, que hacen parte de nuestra iglesia, se siente un poco más propio, ¿cierto? Ya no sea un conflicto tan internacional, sino como que tiene que ver con nosotros. Y ese conflicto que tiene que ver con nosotros, que parece internacional, cada vez que lo miramos más de cerca empieza a generar en la gente y en el país de Venezuela un conflicto interno. Se ha notado últimamente en las noticias, se ha hablado acerca de que la presidenta ahorita, la vicepresidenta, está en unas tensiones con otros funcionarios dentro del gobierno. Han habido tiroteos, se han enfrentado ya bandos dentro de la misma política del país y lo que parecía ser un conflicto externo se está volviendo un conflicto interno. ¿Y por qué me parece esto interesante? Porque siempre que analizamos la realidad externa, debemos hacernos preguntas sobre la realidad interna. La realidad externa nos debe llevar a hacernos cuestionamientos de nuestra realidad interna. Y quiero decirte que sinceramente, si tú te preguntas hoy, ¿será que yo, Fabián, tengo conflictos internos? ¿Será que yo, Fabián, vengo con estos conflictos arrastrados de años anteriores? ¿Será que estoy arrastrando un conflicto del año 2025 y me lo traje al 2026? Quiero decirte que sí. Que tú puedes pensar que quizás no lo tienes, pero en este momento te voy a abrir un texto que nos llevará a cuestionarnos un conflicto profundo interno que llevamos arrastrando año tras año tras año y tiene que ver con tu fe y la manera en que tú ves la fe. El conflicto que tenemos todos es que creemos conocer el Evangelio, pero realmente nosotros hemos heredado una visión de lo que es el Evangelio, el seguir a Dios. ¿Cómo así? Cuando Jesús trae este mensaje que es la nueva buena, el Evangelio, se crea alrededor de esto una estructura importantísima que él va a llamar iglesia. La iglesia está para proclamar este mensaje. ¿Correcto o no correcto? ¿Estamos ahí bien? Tú fuiste hecho, llamado, traído para proclamar el mensaje. Pero si vamos a ver nuestro mensaje proclamado, lo que compartimos como mensaje muchas veces tiene que ver con lo que pensamos de lo que debería ser el Evangelio. Y eso hace que nuestra cosmovisión de lo que es el Evangelio se vea permeada por nuestra propia visión. Hemos construido visiones distintas de lo que es vivir para Dios. Y eso ha traído un conflicto interno. Porque no solamente hemos construido una visión de lo que significa seguir a Dios, sino que hemos construido una visión que nos sirve para seguir a Dios. Es decir, Dios se sigue a la manera en que yo digo que se sigue.
Hemos puesto nosotros reglas internas, hemos establecido patrones que decimos, esta es la manera en que se debe vivir para Dios. Pero quiero decirte que eso es algo que Dios quiere transformar este año. Porque este año tenemos un eslogan: entendiendo el Evangelio. Dígalo conmigo para que se lo aprenda, para que cuando yo le pregunte al final de esta transmisión, al final de este culto, al final de esta parábola, de esta palabra, usted va a saber cuál va a ser el lema. El lema de este año es entendiendo el Evangelio. Porque nuestra cosmovisión ha permeado lo que es vivir para Dios. Y quiero decirte que eso no es nuevo. No es nuevo que las personas acomoden su propio camino para llamarlo el camino de Dios. Esto viene pasando desde que conoció la voluntad de Dios primeramente. Este pueblo también recibió un mensaje de Dios, pero con el tiempo lo fue transformando a su conveniencia. Y ese grupo de personas se encuentra un día con el autor del mensaje, con Jesús. Este grupo de personas se había dejado alienar de tradiciones aparentemente correctas, de forma correcta, de predicaciones al parecer correctas, pero que en el fondo la estructura, el corazón estaba lejos de Dios. Por eso Mateo 15 es tan pertinente para iniciar este año. Necesitamos resolver los conflictos internos para que este año el Evangelio avance hacia afuera, pero también hacia adentro. El Evangelio necesita avanzar hacia afuera, pero también hacia adentro. Por eso vamos a abordar los conflictos internos primero. Porque estos van a ser 3 conflictos que el Señor aborda, confronta a una población como tú y como yo, que cree seguir el camino de Dios. Así que por favor, abre Mateo capítulo 15. En tu Biblia, enciéndela, abre tu aplicación, abre tu libro, léelo en las pantallas. Allí va a aparecer la versión, va a ser muy parecida a la que su merced tiene, aunque no sea igual, no se preocupe. Él dice lo mismo. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. ¿Sí sabían eso? Que ese es el mandamiento, que tiene pena de muerte la deshonra. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. El primer conflicto que el Señor aborda contra ellos es el conflicto que tú y yo también abordamos, tenemos de nuestro pasado, y es un conflicto con las tradiciones. Ellos han construido su propia versión de una vida de fe. Fueron más allá de las palabras de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque aquí cuando comienza el versículo 1 y 2, si me lo vuelven a mandar, esos versículos 1 y 2 están diciéndole al Señor: ¿por qué tus discípulos comen pan con las manos
sucias. Y pareciera una norma de higiene, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? No coman pan con las manos sucias, cochinos. No es el sentido de los fariseos, porque nos resalta allí quiénes son. Por favor, 1 y 2. Robin, 1 y 2. Ahí va a decir a quiénes están pronunciando este mandamiento. Escribas y fariseos. Pero no cualquier escriba y cualquier fariseo. ¿De dónde eran estos escribas y fariseos? De Jerusalén, el centro de la exposición bíblica. Jerusalén era el lugar donde los maestros se hacían maestros. La gente dura que sabía del camino de Dios estudiaba. Y esta gente, escribas y fariseos, que era la profesión más bonita alrededor de la palabra de Dios, que la gente admiraba. Y sobre todo a los de Jerusalén los escuchaba, prestaba atención porque ellos enseñaban la palabra de Dios. Ellos enseñaban más que todo algo que se llamaba la tradición de los ancianos. ¿Qué es la tradición de los ancianos? Esta gente se puso año tras año a construir enseñanzas adicionales a la palabra de Dios. Resulta que el Señor mandó lavarse las manos, pero no fue un mandamiento hecho para toda la comunidad judía. Este es un mandamiento hecho para los sacerdotes. Los sacerdotes eran aquellos que antes de ofrecer sacrificios y de servir en el templo debían purificarse. ¿Qué era purificarse? Lavarse. Muchas veces tenían que lavar sus vestidos. ¿Y cuál era el sentido de este mandamiento? Era un sentido simbólico de algo que Dios busca en aquel que le sirve, y es limpieza. Pero este no era un mandamiento que tuviera que ver con la vida cotidiana, simplemente fue para los sacerdotes. ¿Qué pasó con el pueblo judío? El pueblo judío, después del exilio, es decir, ellos salen de Jerusalén, vuelven de Jerusalén. Esdras y Nehemías comparten nuevamente la palabra, empiezan a aprender de la palabra, empezaron a hacer enseñanzas alrededor de la palabra y año tras año heredando esas enseñanzas como si fuera la palabra de Dios, y empezaron a sacar este mandamiento y ponerlo en otros lugares. Fueron más allá de lo que el Señor pidió. Parece más santo, parece más puro, pero es terrible cuando hay algo en la tradición que se pone por encima de lo que Dios manda. Y amados, tú y yo cargamos con tradiciones que ponemos por encima de la palabra de Dios. Y esta gente que conocía la palabra de Dios empezó a mandarle a los demás: para comer pan deben purificarse. ¿Qué significa eso? Que lo volvieron un ritual religioso. ¿Por qué purificarse? Porque tiene que ver con la fe. No tiene que ver con la comida. Y como el Señor Jesús entendía el sentido del mandamiento, no había ningún problema con que ellos comieran sin que se lavaran las manos. No es una apología para que tú no te laves las manos, pero no le puedes dar un carácter espiritual a lo que Dios espiritualizó. Pero ellos lo hicieron. Ellos volvieron espiritual algo que no tenía un sentido espiritual, y le hicieron creer a la gente que la espiritualidad tenía que ver con las prácticas puntuales que no son de la Biblia, sino con las prácticas puntuales de lo que yo te enseño. Ahí está la tradición, ahí está el engaño. Ellos empezaron a agregar cosas a la palabra y no entendieron el sentido del mandamiento. ¿Cuál es el sentido del mandamiento? Transmitir al corazón una verdad. A los sacerdotes quería decirles: tú cuando sirvas, busca la limpieza. Ellos no entendieron el sentido. La ley apunta al corazón. Estaban tan desarraigados de la voluntad de Dios que creyeron que hacer la voluntad de Dios era cumplir ciertos requisitos, y volvieron la relación con Dios una relación con una lista que cumplir. Sacaron a Dios de la ecuación. Creyeron que la vida con Dios era cumplir estos requisitos. Pero el sentido de la ley no es dar requisitos para cumplir. El sentido de la ley era transmitir
verdades al corazón, cuidados al corazón. Y ellos sacaron al Dios de los mandamientos y se quedaron con los mandamientos y empezaron a hacer más mandamientos. Así amaban ellos el hacer mandamientos, que empezaron a agregar y agregar y agregar. Entonces el Señor aquí se va a enfrentar con una situación donde ellos no están buscando la voluntad de Dios, están buscando prácticas religiosas. Y las prácticas religiosas son un argumento para no buscar la voluntad de Dios. Creer que las prácticas religiosas es todo lo que yo debo buscar es un error de tradición. Y aquí es donde el texto nos alcanza a nosotros. Aquellos que llevamos años en el cristianismo también venimos cargando paradigmas sobre los que la fe no coinciden con el evangelio. Lo tenemos tan arraigado que muchas veces creemos que ya sabemos suficiente y vivimos la vida con Dios de esa manera. A tal punto que, entre comillas, ya no necesitamos buscar a Dios. Ya no necesitamos escuchar su voz para ser guiados. Y eso es una tradición. Como cristianos nos acostumbramos a vivir vidas sin escuchar la voz de Dios y pensamos que eso es suficiente. Nos acostumbramos, tenemos como tradición ya no necesitar abrir la Biblia para con hambre buscar su dirección. Ya tomamos decisiones como bien nos parece. Hemos convertido en tradición vivir sin consultar a Dios nuestras propias decisiones. Y hay algo muy terrible, nos hemos acostumbrado, hemos practicado como tradición el dejar al azar la voluntad de Dios. Voy a explicar esto mejor. ¿Qué es dejar al azar la voluntad de Dios? Bueno, me voy a meter en este negocio. Si es de Dios, que se dé. Si no es de Dios, que no se dé. Eso es azar. Porque está Dios diciéndote, haz o no haz. No. Tú simplemente no quieres buscar la voz de Dios. Tú no. Nosotros, yo me incluyo allí. Simplemente no queremos buscar la voz de Dios. Queremos zafarnos de la responsabilidad de tomar la decisión. Y si no pasa, no tenía que pasar. Y consideramos una visión tan determinista de la vida que todo lo que me pasa es voluntad de Dios. Y entonces, ¿para qué oro? Si todo lo que pasa es voluntad de Dios. ¿Para qué busco su voz? No necesito ser confrontado porque lo que me pasa es voluntad de Dios. Aquí no hay ningún caso. Pero voy a ilustrar de otra manera. Digamos que voy a meterme en una relación. Bueno, Señor, si es tu voluntad, que se enamore de mí. Si es tu voluntad, que no se vaya. Pero si no es tu voluntad, quítalo. Es a quien dejar la responsabilidad. El Señor no es un titiritero moviendo circunstancias. Y nosotros no somos simplemente títeres libres de responsabilidad. El Señor no busca conducirte por casualidades, busca guiarte por obediencia. Por eso las decisiones de tu vida son tu responsabilidad. Tú y yo decidimos obedecer o decidimos desobedecer. Hay muchas cosas que no están dentro de tu decisión. Muchas. ¿Qué va a pasar con el país? ¿Qué va a pasar con el país de al lado? ¿Qué va a pasar en el mundial? Cosas que no tienen que ver con tu decisión. Pero muchas de las cosas que tú y yo vivimos, las decidimos. Es allí donde entra nuestra tradición de creer que no necesitamos escuchar la voz de Dios. Y 2026 tiene que ser un año en el que esto cambie. Ese conflicto interno con el que venimos de años pasados tradicionalmente es un año para cambiar, porque estamos entendiendo el evangelio. Para Dios es más importante la obediencia que el milagro. Es más importante escuchar a Dios que esperar señales. Hay que romper con la tradición maligna
de no necesitar a Jesús para vivir, porque también se volvió una tradición para nosotros. Así estaban los fariseos, ellos no necesitaban a Jesús. Y precisamente por eso es que en este capítulo empiezan a maquinar, desde el capítulo anterior, empiezan a maquinar matar al Señor. Porque no necesitan a Jesús y al contrario, Jesús se volvió un obstáculo para su manera de entender la fe y de vivirla. Ellos son la cúspide, la epítome de la evolución, de la teología de la época. Ellos eran los sabios. Y aparece un maestro de Galilea, de por allá de la región del norte, donde la gente no tiene muy buena escuela, y les confronta con la verdad. ¿Eso qué hace? Que ellos empiecen a sentirse incómodos, diciendo: no queremos a este en nuestro camino. Por eso lo querían sacar del mapa. Esto pasa después de la alimentación de los 5,000. El auge del nombre del Señor es después de eso. Él alimenta a los 5,000 y eso es como si hubiera capturado a Maduro, su popularidad aquí arriba. Y es donde empieza a sentir la presión el sistema religioso, porque la gente ya empieza a decir: hay que hacerle caso a este. Por eso tienen que mandar a los duros. ¿Que los duros quiénes son? Escribas y fariseos de Jerusalén. Y déjame decirte algo, con amor. Si Jesús no incomoda mi religión, es decir, mi práctica de fe, la manera en que yo concibo la fe, si Jesús no me incomoda, probablemente ya lo saqué de mi manera de vivir. Porque Jesús no se queda callado frente a estas cosas. Porque todos necesitamos constantemente corrección. Tradicionalmente estamos siempre huyendo de ella, huyendo de la corrección, huyendo de la confrontación, huyendo de la dirección, de que alguien nos diga qué hacer. Eso es tradicional en nuestra cultura. Todos queremos ser nuestros propios jefes porque no nos aguantamos que nadie nos diga qué hacer. Y muchas veces puede sonar al crecimiento laboral, pero tras de eso, en el fondo está: no quiero que nadie me diga qué hacer. Y cuando estamos en esas posiciones donde tenemos jefes, padres, personas que están allí, nos fastidia. Bueno, si Jesús es tu Señor, has experimentado eso. Y eso es algo bueno. Porque el Señor te está incomodando a hacer cambios. Pero si has dejado de sentirlo, hoy es un momento para decirle: Señor, vuelve a incomodarme. Vuelve a luchar con esta tradición que traigo de la fe, del cristianismo, que no es la tuya. Este año también tenemos que decidir: ¿seguimos igual que el año pasado? Trabajando, viviendo, resolviendo y llegando eventualmente a algún culto. ¿O permitimos que Jesús confronte ese 95% de nuestra vida donde normalmente hacemos lo que queremos y esperamos que Él nos bendiga? ¿Qué vamos a hacer este año? Este año es un año en el que Dios quiere cambiar, transformar nuestra concepción de la fe. Los discípulos tuvieron que decidir. No lo notan ahí, no se ve tan claro en el texto, pero piensen esto. Ellos han crecido en Israel, la epítome, la cúspide de la teología. ¿Quiénes son? Los escribas y fariseos. Cuando ellos llegan aquí a decir: tus discípulos, ¿por qué hacen esto? ¿Qué es lo que están buscando ellos? Que Jesús pierda credibilidad dentro de la gente. Entonces no hayan cómo confrontarlo con la ley, entonces van a lo que ellos han enseñado años tras año, que es la tradición. Entonces estos discípulos tienen que decidir entre lo que Jesús dice y lo que la mayoría de teólogos de su época dice. Porque de eso se trata la fe. Más que de lo que Fabián dice, es qué dice el Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra predicada es una manera en que Dios habla, pero no reemplaza tu relación con Dios. Los discípulos tuvieron que decidir, y nosotros también. Este año
Lo llamamos entendiendo el Evangelio y empieza con una pregunta honesta. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús a la manera de Jesús o a defender nuestra versión cómoda de la fe? Nuestra versión actual de la fe. Nuestra manera de seguir a Jesús como es ahorita. Es una pregunta interesante. Quizás tú vas a decir en el corazón, en lo profundo, yo quiero seguir a Jesús. Bueno, allí ya empezó Jesús a romper un paradigma de que así puedes vivir tranquilamente tu relación con Dios. No, es más que venir a la iglesia, es ser iglesia en el contexto en donde estás. Así que el primer conflicto que aborda el Señor es el conflicto interno de la tradición. Pero sigamos, versículo 3. Jesús contestó. ¿Y por qué? O sea, me encanta el Señor como con una pregunta responde otra pregunta. ¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento? Palabras gruesas y grandes, enormes en el pueblo judío. Quebrantar un mandamiento era cosa grave. Ustedes al Señor le dicen, ¿tú quebrantas la tradición? Y Él les dice, sí. ¿Y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. El segundo conflicto que tenemos que enfrentar este año, este conflicto interno, es un conflicto con los mandatos de Dios, con el mandamiento. El Señor Jesús hace algo muy intencional en este punto. Ellos están preocupados porque porque la tradición es quebrantada, pero Jesús les devuelve la pregunta. La pregunta correcta es: ¿por qué ustedes han anulado lo que Dios dice? Porque ustedes están incumpliendo lo que sí Dios dijo. Porque una cosa es defender costumbres religiosas y otra muy distinta es obedecer la voluntad de Dios. Y Jesús toca un tema profundamente sensible para los fariseos. No les toca el tema de lo que dicen, de lo que enseñan. Les va a tocar el tema económico. Usted no lo nota ahí, pero el Señor habla de honra, ¿cierto? El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes no honran. ¿Cómo? Porque aquí lo que está en juego es que un papá, cuando en el tiempo del Señor Jesús no podía trabajar, llegaba a una edad donde no se podía sostener sola, su hijo debía ayudarle económicamente. La honra no solamente es obedecer, hablar bien. La honra es ayudar en lo que necesite. ¿Y saben qué? Esta gente se inventó una figura con el tema de la tradición de los ancianos. Usaban una palabra que se llamaba corbán. Sonaba así muy rimbombante. Y entonces llegaban ellos y decían, papito, si algún día llegas a necesitar algo mío, quiero decirte que todo es corbán. ¿Qué es corbán? Todo lo que tengo se lo dediqué a Dios. Y en la tradición judía, cuando algo estaba dedicado a Dios, no tenían la obligación de darlo a otra persona. ¿Pero por qué hacían esto?
Porque resulta que esta figura del Corbán es una figura que les permite a ellos dedicar, pero seguir usando ellos. Jesús toca el tema económico para ellos. No porque el dinero sea el mayor pecado, sino porque revela la hipocresía que produce la religión sin corazón, sin amor a Dios. Jesús no los confronta primero con sus ideas teológicas, ni con presupuestos filosóficos. Él va directo al punto donde la fe se vuelve práctica. ¿Qué estás haciendo con tu dinero? ¿Cómo estás administrando tu dinero? Porque en la práctica hacemos con el dinero lo que creemos en la fe. Invertimos en lo que es importante, lo movemos como creemos conveniente. Y aquí el Señor se mete en un tema muy tenso para ellos, porque los fariseos eran acusados por el Señor en varias ocasiones de ser amantes del dinero, de aprovecharse de las viudas, de ser avariciosos. Ahora, Jesús toma entre todos los mandamientos el de la honra. ¿Por qué? Porque la honra no es una costumbre cultural, no es una práctica opcional, no es una tradición heredada. La honra es un mandamiento de Dios. Y en la Escritura la honra a los padres no solo es hacerles bien. Cuando aquí habla de hablar bien o de maldecir, cuando uno toma las palabras en el Antiguo Testamento, no es solamente la cuestión de hablar, sino de tratar con dignidad, el que trata indignamente a sus padres. Y el vivir la vejez de ellos, la manera en que ellos viven la vejez, es también responsabilidad de los hijos. Amados, jóvenes, jóvenes que están aquí, Dios también te hace responsable de la vejez de tu papá cuando tu papá no tiene que comer, no se puede sostener. Lo ideal es que los padres dejen herencia a los hijos, pero si en algún caso tú crees que porque tu papá fue un mal padre, tú tienes derecho a ser un mal hijo, quiero decirte que no es así. Nadie tiene derecho a ser malo. Este no es un mandamiento para que los padres exijan a sus hijos. Es un mandamiento que Dios trata en el corazón de todo hombre y mujer: la honra. Este mandamiento es tan claro y tan amplio que no necesita ser legislado punto por punto como a ellos les encanta, porque la ley de Dios es así. No está diseñada para producir rituales, no es cumplir punto por punto, sino para formar una comprensión de lo correcto. La pregunta no era complicada. ¿Es correcto ayudar a sus padres? No es solamente correcto, es un mandamiento. Pero como ellos se inventaron la figura del Corbán, de dedicarlo a Dios, se volvió tan terrible, porque ellos podían decir que todo estaba consagrado a Dios y seguirlo usando y quedar libres de ayudar a sus padres. En otras palabras, estaban usando al Señor para deshonrar a sus papás. Como esto está dedicado a Dios, no te voy a dar, no te voy a ayudar. No tenían un problema de doctrina, tenían un problema de avaricia. Porque si realmente sus bienes hubieran sido dedicados a Dios, entonces su dinero estaría sirviendo al propósito de Dios. Y darle una vida digna a los padres, si es parte del deseo, del propósito de Dios. Hermanos, así como Jesús confrontó a los fariseos, el Señor también confronta a sus discípulos. Y uno de los lugares donde más incomoda, donde más nos inquieta cuando el Señor toca, es cuando habla de la pregunta: ¿cómo estás administrando tus recursos? ¿En qué estás usando tu dinero? Muchos de nosotros crecimos con una tradición peligrosa frente al mandamiento de Dios. Creímos que Dios y el dinero no tienen nada que ver. Porque ¿qué va a querer Dios algo con eso tan inmundo? Y entonces vivimos una fe fragmentada.
Dios gobierna lo espiritual y yo manejo lo natural. Yo miro cómo hago con la plata. Pero la Biblia muestra lo contrario. La honra y la economía están profundamente ligadas. Cuando un hijo honra a su padre, su economía refleja esa honra en la medida de sus posibilidades. Cuando un esposo honra a su esposa, su manera de administrar el dinero demuestra la honra. Y cuando decimos honrar al Señor, toda nuestra vida entra ahí, también nuestra economía. Porque cuando el Señor habló de honra, les tocó el tema económico, porque eso va junto. No podemos honrar a Dios con una parte de mi vida y desconectar otras. Cuando hacemos eso y nos acostumbramos a vivir así, ya no estamos honrando al Señor, estamos administrando una religión acomodada. Y ojo, no estoy hablando solo de diezmar, no estoy hablando solo de dar primicia, que es una fiesta que practicamos aquí en la iglesia en honor y honra al Señor. Estoy hablando de lo que hacemos con todo lo que ganamos. Honrar a Dios con el dinero es mucho más que eso, es cómo lo ganamos. A veces estamos dispuestos a hacer cosas incorrectas por ganarlo. ¿Cómo lo administramos? Queremos usar nuestros recursos no para el propósito de Dios, sino para el disfrute y comodidad, para comprarme lo que más me gusta. Nosotros los adolescentes. Nosotros los adolescentes tenemos una visión de que el dinero es para mi disfrute. Y se nos olvida como padres enseñar a nuestros hijos que el dinero es para honrar a Dios y honrar a las personas. Cuando el dinero trae deshonra, está maldito. No es Dios allí diciendo bien. El dinero es para honrar. ¿Cómo lo usas y para qué lo usas? Usa correctamente tu dinero de una manera que honre a Dios. Jesús les recuerda la gravedad del mandamiento, porque este mandamiento trae pena de muerte. ¿Por qué? Porque para Dios la honra y la deshonra son asuntos enormes, no son cosas menores. Ellos se escandalizaron por no cumplir normas humanas, pero no se escandalizaban por quebrantar la ley divina. Y aquí hay una exhortación clara para este año. No nos escandalicemos cuando el Señor toque mi tema económico, cuando me hable de cómo usar mi economía, cuando me exhorte y me confronte de cómo me gano o cómo hice ese negocio, o quizás cómo invertí mi dinero, o cómo manejo mis finanzas, o si le doy o no le doy a Dios. No nos escandalicemos por eso, escandalicémonos por parecernos a los fariseos, que resumieron la fe en hacer su voluntad y olvidar la voluntad de Dios aún en el área económica. Donde no hay honra en la manera de administrar, tampoco hay honra en el corazón. Así que tenemos dos conflictos internos que se han manejado a través de este texto. El primero, un conflicto con la tradición. Tú y yo tenemos conflictos con nuestras tradiciones de cómo es vivir la vida para Dios. Pero el segundo es un conflicto con los mandatos, específicamente el de la honra. Tú y yo tenemos problemas con la honra. Y lo digo de verdad, yo tengo problemas con la honra. Es algo en el que el Señor exhorta y tenemos que dejarnos ser confrontados. Honremos. Y 3, versículo 7. Hipócritas, entre exclamación. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. ¿Alguien tiene la Reina Valera? Que pueda leer el versículo 9. Porque es muy lindo como lo dice allí. Yo usé dos versiones y quiero enfatizar esto de la Reina Valera. Porque aquí dice sus enseñanzas, pero en la Reina Valera dice su
Nadie aquí con la Reina Valera, todos somos muy jóvenes acá. El 9, sí señor. Enseñando como doctrinas. ¿Qué es una doctrina? Esta gente volvió su palabra, palabra de Dios. Una doctrina es aquello que cree, que se recopila como una verdad fundamental de la fe. Una doctrina, creemos en las Sagradas Escrituras como la palabra inspirada e infalible de Dios, superior a la conciencia y a la razón, sin ser contrarios a ella. Eso es una doctrina, una verdad fundamental de la fe, que establece, que rige la manera en que creemos. ¿Creemos en otro libro aparte de la Biblia? No, porque nuestra doctrina nos aclara que solamente la Biblia es inspirada e infalible. Esta gente abrazó la doctrina, abrazó su pensamiento como si fuera palabra de Dios. ¿Y saben qué ocasionó eso? El tercer conflicto, el conflicto del corazón. Ahora el Señor Jesús lleva el conflicto a un nivel más profundo, el corazón. Y lo hace citando un texto antiguo, pronunciado en la época del profeta Isaías, dirigido a gente malvada. Cuando usted lee el libro del profeta Isaías, era gente malvada. ¿Ha leído Isaías? Se lo recomiendo, esa gente era mala. Y desde el primer capítulo empieza a denunciar, porque Isaías es un libro de denuncias, pero también de esperanza. Pero las denuncias son crudas. Ustedes se emborrachan, ustedes se aprovechan de los pobres, expropian sus tierras, se las quitan a través de engaño. Ustedes se disfrutan, se desconectan de la realidad mientras hay gente sufriendo. Gente mala, como tú y como yo. Porque el Señor, mira cómo aplica este texto. Eso el profeta Isaías lo escribió para... Tremenda promesa, ¿no? Versículo 7. Hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de esa gente mala. No, de ustedes. ¿Y saben cuál es la peor maldad? ¿Matar gente? No diría, bueno, ese sabe que es malo. Robar, ese sabe que es malo. Este pueblo honra con los labios, pero mira la maldad, pero su corazón está lejos. Eso es muy malo. Y ya no se parece tan lejos a nosotros, ¿cierto? Es que yo no robo, yo no mato. Y el Señor dijo ahí, esto lo dijo por ustedes que roban y matan, ¿no? Que su corazón está lejos. Ahora el Señor Jesús los llevará a un confrontamiento a un nivel más profundo. Esos malvados que eran los israelitas del tiempo de Isaías son los mismos malvados que están delante del Señor y son los mismos malvados que vemos hoy. El problema que Isaías denuncia no es ignorancia espiritual, es hipocresía. Y tu problema y mi problema no es ignorancia espiritual. Nuestro problema es de hipocresía porque nuestro corazón se acostumbró a decir cosas con la boca, pero que tengamos el corazón lejos de Dios. Es una fractura interna, un conflicto interno, una dicotomía entre lo que Dios espera y la manera como el pueblo vive. Isaías está lleno de esas dos grandes bloques, la denuncia y la misericordia. Pero lo que realmente está denunciando Isaías es la vida injusta sostenida por prácticas religiosas. ¿Saben por qué es tan malo? Porque ellos llevaban una vida con un corazón lejos de Dios y no lo sabían porque ellos continuaban su práctica religiosa. Y al Señor no le interesa la práctica sin el corazón. A Dios le interesa más tu corazón, más tu corazón, más lo que amas. No se trata solo de pecados externos, sino de una forma peligrosa de vivir la fe.
decir lo correcto, pero amar lo incorrecto. Ellos decían lo correcto. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Cantaban salmos, pronunciaban la palabra en sus cultos, en sus rituales. Pero su corazón no amaba a Dios, amaba la maldad, amaban lo malo. Amaban incorrectamente. Y eso es lo mismo que Jesús ve ahora frente a los fariseos. El autor de los mandamientos no solo oye las palabras de ellos, sino que también ve el corazón con el que viven la vida. Un corazón que no tiene problemas en amar profundamente, porque realmente todos podemos amar profundamente. Estoy seguro que todos los que estamos acá amamos algo amamos. Pero a Dios no le interesa que tú ames profunda e intensamente. Dios desea que tú le ames profunda e intensamente a Él. Ellos, los fariseos, amaban sus tradiciones, su dinero, su religión, su posición, pero no amaban a Dios. Ellos no amaban a sus padres y tampoco amaban a Dios. Y es tan interesante que el Señor haga esto, porque Juan, el evangelista, escribe por allá una carta donde dice: ¿cómo dicen ustedes que aman a Dios, que no ven, y aborrecen a su hermano que ven? Esa es la dicotomía de la fe y del corazón que se ha entregado a esta religiosidad. Su religión les es suficiente, Dios no. O sea, ellos dijeron: ya, desde que yo practique la religión, bien. Sus enseñanzas les fueron suficientes, la palabra de Dios no. Su dinero les era suficiente, la obediencia a Dios no. Ellos encarnan exactamente la denuncia de Isaías. Quieren cultos avivados, pero no honrar verdaderamente. O mejor dicho, quieren honrar a Dios con palabras y ritos y expresiones externas, pero para ser bendecidos, para cumplir con Dios, para que no me vaya mal. Pero eso en realidad es vanidad. El Señor lo llama así, eso es vacío. Versículo 9. Mas en vano, vacío, me rinden culto. Jesús no cuestiona sus labios, cuestiona la distancia entre los labios y el corazón. Hay muchas maneras de aplicar este texto, pero el tema coyuntural es claro. Podemos acostumbrarnos a una fe inventada, a un cristianismo a la medida, y llegar a creer sinceramente que eso honra a Dios. Aprendimos a convivir con un evangelio acomodado, uno que no quiere ser confrontado, uno que no toca lo que realmente amamos de verdad, que no quiere ser afectado en lo que nos preocupa, sino que deseamos vivir a nuestra manera. Pero el Señor viene a escarbar más profundo y a cuestionar lo que no se ve. ¿Cómo está nuestra adoración? ¿Cómo está tu adoración a Dios? Es fácil conectar lo que decimos con el corazón, es decir, cuando oramos, cuando cantamos, ¿está allí nuestro corazón o se nos va la mente para otro lado? Y guardamos allí la figura religiosa de cantar, de orar, de estar en un culto. Ahora, yo te felicito a ti por estar aquí esta noche. Felicito a aquellos que se conectan para recibir la palabra. Aquellos que se esfuerzan por adorar y por conectar sus momentos de intimidad con Dios. Porque ese esfuerzo demuestra el deseo que hay de una transformación. Esto no viene a aplastar al que quiere servir a Dios. Viene a animar y a decir: lo que tú quieres también lo quiere Dios. No te conformes. No te conformes con la religiosidad, con el cristianismo inventado a tu manera. No te conformes, porque Dios está a tu favor para ayudarte a dar esos pasos que necesitas. 2026 es un año en el que Dios quiere hacer cambios profundos y estructurales en tu vida y en tu fe. Dios está a tu favor. Jesús no está cuestionando si
cantamos bien o si hablamos bonito, está cuestionando la manera de darle culto, la manera de vivir la fe. Él no confronta las palabras adornadas. Él no tiene problema con que tú digas cosas lindas. Él busca que esas cosas lindas se conecten con tu corazón, con que le ames. Por eso el reto este año no es mejorar lo que decimos, sino transformar el culto que le damos a Dios. Que los cultos que tú participes sean cultos donde Dios se sienta honrado por tu actitud, por mi actitud. Porque deseamos profundamente reverenciarlo. El culto va más allá del vocabulario. Él quiere un culto que nazca de corazones entregados. Porque en últimas eso es lo que Dios busca, tu corazón. Ahora, tu corazón bondadoso. No, si ustedes leen este texto después de esto, el Señor destroza el corazón humano, ¿no? Dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale y lo que está en el corazón. Y empieza a nombrar toda clase de pecados aberrantes y terribles. ¿De dónde nacen? Del corazón. Y uno diría, ¿y el Señor para qué quiere ese corazón? ¿Cierto? Si está lleno de envidias, de pleitos, de reclamos, de injusticia. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere transformarlo. El Señor no vino a mejorarte, vino a transformarte. Por esto es un parte de alegría, de bendición, de ánimo, porque no es en tus fuerzas que puedes lograr esto. ¿Qué está esperando el Señor? Que tú le entregues su corazón. ¿Para qué? Para Él ponerle parches y pegar los pedacitos rotos como muy románticamente a veces vemos que el Señor hace en algunas imágenes de Instagram. Así estaba mi corazón roto y el Señor me lo pegó. No, el Señor no quiere pegarte el corazón. Quiere deshacerse de ese corazón y darte el corazón de Cristo. Quiere deshacer eso que tú traías, esas tradiciones que traías, esos conflictos que traías para darte la naturaleza de Cristo. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es mejorar tu vida, es cambiarte la vida. Tu naturaleza es pecaminosa. Entrégale tu vida 100% a Cristo y Él hará de ti una naturaleza nueva, la naturaleza de Cristo. Eso es el Evangelio. Ser Cristo, expresar a Cristo, honrar a Cristo. Por eso digo, no es un desánimo. Esta palabra viene a inyectarte energía. ¿Cuál? Tú no puedes, pero Él sí. Por eso cuando Él está confrontando aquí esta situación del corazón, es para darnos cuenta de la necesidad que todos tenemos de entregarle nuestro corazón al Señor. Dios nos busca porque nos ama, no por el corazón que tenemos. El Evangelio verdadero no maquilla la conducta, hace nuevas todas las cosas. Ahora voy a pedir que te pongas de pie, vamos a orar, pero no vamos a hacer esto práctica religiosa. ¿Qué es práctica religiosa? Se acabó el culto, entonces ya me voy para el baño. Se acabó el culto, bueno, voy a desarmar el sonido, voy a apagar la cámara. No, este es un momento del Señor y vamos a dejar que el Señor hable a nuestro corazón. Voy a pedirle a Camilito si me ayudas un momentico con la guitarra y vamos a hacer estas preguntas. ¿Cuáles de estos conflictos necesitas resolver hoy con el Señor? Cierra tus ojitos, piensa en esto. Aún antes de responder, medita en esto. No dejes que este momento tu corazón se vaya lejos de tu boca. Conecta tu boca y tu corazón. ¿Cuáles de estos conflictos necesitas resolver? Quizás es el conflicto con la tradición de la fe a la medida. Quizás has vivido la vida pensando que no deberías ser confrontado. Y hoy te estás dando cuenta de la necesidad que tienes de ser corregido. Quizás necesitas resolver el conflicto con la tradición de la tibieza espiritual.
de conformarte con poco, con migajas, de tener al Señor allí relegado en una parte de tu vida, acostumbrado a lo mínimo, a lo poco. Quizás necesitas romper, iniciando tiempos de avivamiento personal. ¿Y qué me refiero con avivamiento? De momentos tuyos con el Señor, tuyos, propios, tuyos, en tu casa, con tu familia. La cena del Señor, se nos dijo que la practicáramos este mes en casa. Busca ese tiempo con tu esposo, con tu esposa, con tu familia. Tiempos de avivamiento personal para romper con la tradición de la tibieza. Quizás necesitas resolver ese conflicto con los mandamientos del Señor, sobre todo con el mandamiento de la honra. Es tiempo de honrar a los tuyos. Papá que estás acá, mamá que estás acá, que me escuchas en casa, con tus ojitos cerrados piensa en tus hijos. Es tiempo de traer honra donde se maldijo con deshonra tanto tiempo. Es tiempo de romper con la deshonra. El Señor quiere transformar eso este año. Los ciclos de deshonra. Hijo que estás acá, piensa en tus padres. Es tiempo de romper con la deshonra a tus padres. Quizás el Señor te habló cosas claras hoy, esta noche. O quizás en esta semana cuando los veas y te encuentres vas a tener claro cómo honrarlos. Y vas a tener una alarma de deshonra. Quizás las cosas no cambien automáticamente. Pero allí con tus ojitos cerrados, piensa en tu papá, en tu mamá. En cómo honrarlos. Cómo honrar al Señor. Quizás tu conflicto es que has perdido la honra, la reverencia por el Señor. Has dejado que Él guíe tus pasos y has querido tomarlo a tu manera. Es tiempo de rendir tu voluntad a Dios, tu economía a Dios. Aprovecha cada culto, cada ocasión para honrarlo con todo, con tu boca, tu corazón y con tus finanzas. Honra a Dios en lo que usas tu dinero. Hónralo en cómo te lo ganas, cómo Él te lo provee. Pero quizás nosotros todos acá tenemos problemas en nuestro corazón, en el conflicto del corazón. Nos hemos acostumbrado a cultos externos y vacíos y se nos ha olvidado el fervor. ¿Y qué tal si ahora en este momento le dices: Señor, necesito que este año cambie mi manera de darte culto a ti? Dile: Jesús, ayúdame, ayúdame, pídele ayuda. Esa es una palabra que incluso los judíos conocían bien. Hosana, ayúdanos, socórrenos, preséntate, Señor, para ayudarme a hacer algo con este corazón que se ha alejado de ti. Y si tú has reconocido que tu corazón se ha ido alejando de Dios, dile: Señor, este corazón malo necesita un cambio. Necesito entregarte todo mi corazón. Padre, que este sea un año en el que yo pueda rendir todas las áreas de mi vida, mi corazón, entregártelo totalmente. No quiero coger ni una parte para mí. Quiero morir, Señor, incluso a sueños y esperanzas que abraza este corazón malo, para dártelas todas a ti. Y que tú, Señor, cambies este corazón. Dile: Señor, toca tu pechito y dile: Señor, cambia este corazón que ama lo malo. Cambia este corazón que ama aún, Señor, lo que no quieres y lo que no conviene, Señor. Quiero arrepentirme esta noche de tener mi corazón, Señor, como un instrumento de maldad, de amar cosas que no son tú. Porque cuando yo amo más a otra cosa, a otra persona que a Dios, este corazón es un instrumento de maldad. Señor, cámbianos nuestro corazón, transfórmanos, que nuestra boca, que lo que hablemos con nuestra boca esté conectado con el corazón de Cristo. Transforma mi corazón, transforma
transforma mi manera de amarte, mi manera de expresar en los cultos. Transfórmala, Señor. No dejes que mi corazón se enfríe en este tiempo, porque se ha venido enfriando, Señor. Eso es lo que ha venido haciendo la religiosidad en mi vida. Pero hoy corto con eso, Señor. Hoy corto con la religiosidad de darte cultos fingidos, de fingir amor. Señor, corto con eso para entregarte mi corazón con lo que soy, con lo que tengo, aún con mi maldad, para que tú cambies y transformes aún, Señor, la manera en que te amo. Señor, mi amor es consecuencia de tu amor. Gracias, Señor, y oro por aquellos que están en conflictos internos, con pecados, con situaciones difíciles, con pensamientos, con tristezas. Señor, que estos conflictos sean resueltos, porque Cristo ha transformado el interior. Un corazón conectado con el corazón de Dios acaba conflictos, los vuelve mejoras. Sabemos cómo actuar cuando el corazón de Cristo nos apodera, se apodera de nosotros. Esa mente de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Amén. Amén. Y así como lo hemos hablado, no vamos a hacer más largo este momento, porque necesitas abordar esto en casa. Necesitas abordar esto a solas con Dios. ¿Cuáles son los conflictos que han venido quebrando tu vida? Que han venido apartándote de Dios. Esos conflictos necesitan ser abordados personalmente con el Señor. Y como nosotros amamos a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, les invito a que preparen su ofrenda y puedan traerla aquí donde está nuestra amiga Lady. Pero cuando vengas, dile: Señor, aún en esta área económica quiero experimentar tu gobierno. He llevado tanto tiempo mi vida a mi manera, que quiero, Señor, que este sea un año en la que realmente pueda experimentar libertad en el área financiera. Y libertad en el área financiera no es gastar en lo que quiero. Libertad en el área financiera es redimir mis finanzas, mi economía, depender realmente de Dios. Así que con ese corazón pasa aquí, deposita allí tu ofrenda, tu diezmo, y prepárate para lo que viene, porque en febrero vamos a tener nuestra fiesta de primicias. Es una oportunidad que siempre aprovechamos para honrar a Dios. Vamos a seguir ampliando este tema, pero quiero dejarte con algo. La honra a Dios tiene que ver con cómo pensamos y cómo vivimos. Honremos al Señor con nuestra vida. Y después de esto, por favor, acércate a los que tienes al lado, los que tienes allí cerquita. Les vas a dar un abrazo. A los que están en la transmisión, les mandamos un abrazo. Esperamos que puedan experimentar esta noche un tiempo profundo con Dios, pero también un tiempo de honra con tu familia. Aprovecha para honrar a tu familia y aprovechense los unos a otros para expresarse amor, afecto y